Hola, hola, probando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Jorge Calderón, soy médico endocrinólogo y en los siguientes minutos, dentro del octavo curso de educación en diabetes, voy a tocar el tema rol del profesional de la salud en el cumplimiento de la medicación. Estos son mis conflictos de interés. Eh, Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad progresiva. Hay estudios como el UKPDS, que es un estudio muy grande sobre el manejo y control de la diabetes, evalúa cómo la hemoglobina glicosilada va evolucionando conforme avanza el tiempo de la diabetes. Fíjense que cuando empieza la enfermedad, los pacientes con un tratamiento convencional pueden empezar con una hemoglobina glicosilada de 7 y luego, conforme pasan los años, la hemoglobina glicosilada puede llegar fácilmente al 9% en promedio. Ahora, si uno está en tratamiento intensivo con sulfonilureas o insulina, la hemoglobina glicosilada baja, pero conforme pasa el tiempo, también la hemoglobina glicosilada va subiendo. Entonces, el riesgo de complicaciones, ya sea en los que tienen el tratamiento convencional versus el tratamiento intensivo, su riesgo de complicaciones disminuye si es que la hemoglobina glicosilada también disminuye. Hay datos que han demostrado, por ejemplo, que si uno baja 1% la hemoglobina glicosilada, puede disminuir en 21% las muertes por diabetes, 14% los infartos, 37% las complicaciones microvasculares y 43% los desórdenes vasculares periféricos. Entonces, bajar la hemoglobina glicosilada es un gran punto, puesto que permite disminuir las complicaciones micro y macrovasculares. También sabemos que hay metas para el manejo de la diabetes. Por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes menciona que la meta para el manejo de la diabetes debe ser menos de 7%. Y se plantea también una hemoglobina glicosilada de 6,5 en la Federación Internacional de Diabetes y una glucosa en ayunas menor de 130. Sin embargo, pocos pacientes logran esta meta. Fíjense, este estudio del Reino Unido muestra que estos pacientes que tienen menos de 7%, pues diferentes muestras llegan a menos de 30%. Igual, en los estudios en Alemania también muestra aquellos pacientes que tienen menos de 7,5%, 50%, menos de 7%, es 35%. Entonces, hay factores que están asociados al control glicémico en la diabetes. Por ejemplo, puede estar asociado a control glicémico, lipídico, presión arterial. Este es un estudio de cohortes que se realizó en 320 diabéticos, que en los cuales se les chequeó por lo menos una vez al año durante 3 años en consulta externa hospitalaria. Y lo que se encuentra es que los pacientes que tienen hemoglobina glicosilada menor de 6,5 es menos del 20%. Lo que sí se ha encontrado es que 63% de los pacientes tienen hemoglobina glicosilada mayor de 7,5. Es decir, un 37% de los pacientes tienen glicosilada de 7,5 para abajo. Igual en presión arterial, eh, hay 36% con presión arterial alta, y quiero que recuerden bien ese dato para que veamos en el futuro cómo es el control metabólico de la presión arterial y cómo es el control cardiovascular de la presión arterial. También recuerden que el tratamiento para los pacientes con diabetes puede incluir, por ejemplo, una sulfonilurea 1 o 2 veces al día, metformina, que es la droga más usada, 2 o 3 veces al día, una estatina que se utiliza en la noche, pastillas para la presión, por ejemplo, enalapril o losartán, que se da 2 veces al día, una aspirina 1 vez al día, hidroclorotiazida, un diurético tiazídico 1 vez al día, un bloqueador de canal de calcio como amlodipino en la mañana, medicamentos para el dolor neuropático que se pueden tomar entre 2 o 3 veces al día, y un medicamento que pueda proteger el estómago por tanto evento adverso, tantas pastillas, puede ser un omeprazol 1 vez al día.
Si contamos, los pacientes con diabetes con complicaciones cardiovasculares y neuropáticas pueden tomar 14 tabletas al día. Recuerden que el tratamiento antituberculoso, el máximo número de tabletas en el régimen normal son hasta 9 tabletas. Un gran problema es que a mayor número de tabletas, el cumplimiento del tratamiento disminuye. Por eso es que el tratamiento de la tuberculosis es exitoso, porque se va supervisando de forma estricta y seguida que el paciente cumpla. Pero en el diabético tiene más pastillas y no hay recurso humano para que lo podamos monitorizar de la manera como se monitoriza a un paciente con TB, ¿no? ¿Cuáles son los datos de control metabólico que tenemos en Perú? Este es un estudio que se publicó en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna en el año 2017. Encontró que los pacientes que tenían tratamiento sin insulina, hemoglobina glicosilada menor de 7 tenían un 41%. Pero en aquellos pacientes que usaban insulina, el control metabólico solo era 13%. Igual, la presión arterial menor de 140 fue 66, 68%. Los valores de LDL menor de 100 en los pacientes sin insulina era 48% versus los que usaban insulina 56%. Ahora, si yo comparo hemoglobina glicosilada más presión arterial menor de 140 más LDL menor de 100, los que no usan insulina solo logran 11% y los que usan insulina solo el 14%. Es decir, aquel paciente que tenga control de glucosa, presión y LDL, menos del 15% tiene controlado. Y si veo hemoglobina glicosilada, 41% en pacientes sin insulina y 13% en pacientes con insulina. Este es otro estudio que evalúa el control metabólico en un hospital público de Perú, en Cayetano Heredia, y los resultados son que, por ejemplo, sin tratamiento farmacológico, o sea, dieta y ejercicio, 8%, antidiabéticos orales 60%, insulina 6% y insulina más antidiabético oral 25%. O menos 30% de los diabéticos están usando insulina sola o en tratamiento combinado. Ahora, el manejo de la hemoglobina glicosilada menor de 7 es 35%. Pero también fíjense, más del 20%, 19% tiene glicosilada más de 10. Y quiero que recuerden ese dato porque lo vamos a ver. Esto es un hospital nacional que tiene especialistas. LDL menor de 100, el promedio de LDL fue 107 y el porcentaje de pacientes con hipertensión fue 37%. O sea, los diabéticos en promedio tienen entre 30 y 37% en la hipertensión arterial. Este es otro estudio que se publicó en 2021 en la revista Primary Care Diabetes y evalúa el control metabólico en 6 regiones de Perú de acuerdo al nivel de atención. Nivel de centro de salud, puesto de salud, puesto de salud, centro de salud, hospital sin especialista y un hospital con especialista. Vamos a ver el control metabólico menor de 130. En el primer nivel 43% y en hospitales con especialista puede llegar hasta 58%. Ahora, hemoglobina glicosilada menor de 100. En total es 42%. Eso se semeja mucho en el primer nivel de atención. En hospitales sin especialista es 38% y en hospitales con especialista el control metabólico puede llegar a 56%. Ahora, glicosiladas mayor de 8.5%. Se supone que son candidatos a insulina. En hospitales con especialista 25% y en el primer nivel de tensión está entre 37 y 38%. O sea, este grupo de pacientes debería ser candidato a insulinoterapia, pero no necesariamente hay insulina en el primer nivel de tensión. Es más, en algunas regiones limitan al primer nivel de tensión para que accedan al tratamiento con insulina. Control de LDL menor de 100, a nivel global es 36%, se mantiene en el primer nivel, llega al control de 63% en hospitales con especialistas. Ahora, como pueden ver, el acceso a la consulta externa es entre 80%, cerca del 80% en el primer nivel de atención, cerca más del 70% en hospitales con especialista. El acceso a medicamentos, cerca del 40% en el primer nivel de atención y 60%
en hospitales con especialistas. Exámenes de laboratorio, es decir, que el paciente tenga hemoglobina glicosilada, que tenga urea, creatinina, lípidos, es 40% en el primer nivel y 60% en el nivel con especialista. Y que tenga tiras reactivas está entre el 10% en el primer nivel hasta el 20% en pacientes que van a hospitales con especialistas. Casi la mayoría entre el primer nivel al hospital con especialista tienen acceso a evaluación de glucosa. Fíjense, evaluación de hemoglobina glicosilada en el primer nivel de atención solo el 20%, en hospitales con especialista más del 50%, LDL primer nivel 25, 28%, hospitales con especialista casi 50%. Creatinina 30% en el primer nivel y 50% hospitales con especialista. Evaluación de pie, solo 10%, evaluación de fondo de ojo, menos del 10%. Entonces, yo tengo un paciente que tiene glucosa menos de 30 y está en un hospital con un especialista, tiene más chance de que tenga el control metabólico. Lo mismo, hemoglobina glicosilada menos de 7. El paciente que está tratado en un hospital con un especialista tiene 1.34 más chance de tener un control metabólico menor de 7 y tener un control de LDL menor de 100 en hospitales con un especialista lo tiene en 1.8 más veces. Ahora, hemos visto que el control metabólico es importante, hemos visto que los pacientes usan muchos medicamentos y ahora vamos a ver cómo es el cumplimiento o la adhesión o el compliance o la concordancia del uso del tratamiento con lo que se está prescribiendo. La adhesión al tratamiento es un acto de que el paciente toma su medicamento tal como el médico le está indicando. Es una conducta clínica muy compleja, puesto que depende del paciente, depende de su acceso económico, depende del nivel de conocimientos que tenga sobre la enfermedad, depende de su actitud, depende del soporte social que tenga el paciente. Entonces, la adhesión al tratamiento es una cantidad o extensión de la conducta del paciente en términos de tomar su medicina. Puede también considerarse cumplimiento a la dieta, cumplimiento al cambios en los estilos de vida, por ejemplo, cuántos días a la semana camina, cumplimiento a acudir a sus chequeos y que estas indicaciones coincidan con los consejos médicos o de su personal de salud. Por ejemplo, puede ser una enfermera, una nutricionista, etc. Entonces, adhesión es un acto de cumplir las indicaciones en la forma como se ha prescrito. La falta de tratamiento se puede presentar de diversas formas. Por ejemplo, es falta de adhesión cuando omito medicamentos. Tengo 3 tabletas de metformina y por el apuro no tomé desayuno y no tomé mi pastilla o me olvidé de ponerme la insulina. Es falta de adhesión. Si tomó una dosis a tiempos equivocados, en vez de tomar en el desayuno y en la cena, se olvidó y la tomó en el almuerzo y en la cena. Ya faltó a la adhesión. Si toma dosis incorrectas, por ejemplo, en vez de tomar de 500, toma de 850 o de 1000. En vez de aplicarse 5 unidades de insulina, se pone 10. O en vez de ponerse 20, solo se pone 15. O porque ya no tiene insulina y está usando 30 unidades y para que alcance unos días más se pone solo la mitad del tratamiento. O porque toma dosis excesivas por equivocación. En vez de tomar una tableta, se toma 2. O no toma el tratamiento completo. Usted le dice que tome hasta la siguiente cita y el paciente solo toma el mes que le dio el CIS, ¿no? Entonces, hay muchas causas en las cuales el paciente no cumple todo el tratamiento, ya sea intervalos, dosis, o si cumple o no el tratamiento completo. ¿Cuál es la importancia de la adhesión al tratamiento? Es un componente importante de control de la enfermedad. Para que uno diga que va a tener adhesión al tratamiento, tiene que tener la medicación accesible, ya sea el seguro integral, de salud, una clínica o de manera particular. Entonces, la adhesión al tratamiento de los medicamentos idealmente debe ser perfecta, o sea, tiene que tener un tratamiento, un cumplimiento al 100%. ¿Y qué pasa si es que no se cumple el tratamiento? Pues disminuye la eficacia terapéutica, puede aparecer en infección, aparece resistencia a los medicamentos, por ejemplo, una infección por pie diabético, una cellulitis, infecciones más crónicas como HIV, tuberculosis también, y en las enfermedades crónicas pueden aparecer complicaciones, principalmente manifestaciones tardías, neuropatía, pie diabético, retinopatía, enfermedad renal.
Entonces, la adhesión al tratamiento ha sido estudiada en diversas enfermedades, principalmente crónicas, como diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedades infecciosas crónicas como el SIDA, el HIV, el asma, la tuberculosis, la artritis reumatoide, las infecciones. Entonces, ya es un componente muy importante del control de la enfermedad. Hay formas de medir la adhesión. Una forma práctica que se aplica a todos es un autorreporte o la respuesta al tratamiento. O sea, si yo tengo respuesta al tratamiento clínico, pues, yo asumo que ha habido una buena adhesión. Y otras formas aplicables son, por ejemplo, el conteo de tabletas. Más complejo es, saco una muestra de sangre y veo los niveles del medicamento en sangre, o puede ser un monitoreo electrónico de la medicación. O sea, un frasco tiene un dispositivo que se activa cada vez que abren el frasco. Entonces yo asumo que cada vez que abren el frasco están tomando el medicamento y puedo tener un conteo de cuántas veces se han abierto los frascos para que tomen los medicamentos. Sin embargo, yo asumo que cada vez que se abrió el frasco se tomó el medicamento y no necesariamente eso ocurre, ¿no? Esos son. Entonces, hay métodos directos que se ve, por ejemplo, en la terapia directa observada, es más exacto, sin embargo, los pacientes pueden posteriormente ocultar que no lo hacen o ocultar que toman la pastilla y se la dejan en la boca y luego la eliminan, ¿no? Otro es el nivel de la medicación en sangre, es un método objetivo, sin embargo, puede haber adherencia al mandil blanco, o sea, puede haber una falsa impresión de que está tomando el medicamento. Y hacer este tipo de evaluaciones también tiene un costo y es muy elevado, ¿no? O tener un marcador biológico, por ejemplo, puedo ver cómo está el control de la presión arterial, el control de la glucosa, el control de la hemoglobina glicosilada. Son marcadores cuantitativos, pues son un poco costosos y requieren evaluación de sangre, ¿no? Puedo usar también cuestionarios de autorreportes, simples, baratos, son utilizados en la práctica clínica, sin embargo, pues son susceptibles de error, tiempo entre las visitas, y los resultados se pueden distorsionar por el paciente. Otro método es el conteo de pastillas, que es objetivo, cuantificable, fácil, pero también la desventaja que los datos pueden ser fácilmente alterados, ¿verdad? Por ejemplo, si van a contar mis pastillas, yo saco las pastillas y se las entrego casi completas para que lo vean médico o enfermera, ¿no? Puede ver también la tasa de prescripción de los repuestos de las pastillas, es objetivo, fácil de obtener, lo que yo asumo que cada vez que están retirando pastillas de la farmacia, estoy asumiendo que las están tomando. Pero sin embargo, no necesariamente el medicamento que se saca de farmacia va a ir al cuerpo. O sea, yo puedo almacenar N cantidad de pastillas que me han dado en la farmacia y no las estoy tomando, ¿no? Es un método indirecto, pero no tan obvio, ¿no? Otro es la evaluación de la respuesta clínica, son simples, son fáciles de realizar y están la desventaja que otros factores, además de la adhesión al tratamiento, que afectan la respuesta clínica, ¿no? O sea, puede ser la severidad de la enfermedad, por ejemplo, puede que el paciente cumpla muy bien su tratamiento, pero tiene complicaciones, el tiempo de enfermedad, etcétera, ¿no? Otro es el monitoreo de medicación electrónica, que son precisos, fáciles de usar, da patrones de adhesión, pero es costoso porque hay que ponerle un chip a cada frasco y yo asumo que cada vez que se abre el frasco va a tomar el medicamento. Marcadores fisiológicos también son fáciles de realizar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, por ejemplo, el control de la glucosa. La desventaja es que los marcadores a veces pueden variar, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, pobre absorción del medicamento, una falta de respuesta del medicamento. Otro método es el diario del paciente, que ayuda a mejorar la memoria. Anoto si es cumplido el tratamiento, es como llenar un calendario con qué medicamentos ha utilizado. Son fáciles de utilizar, pero también fáciles de alterar. Yo hago checklist a todo y ya asumo, y hago creer a mi médico que he cumplido todo. Otra es cuando el paciente es niño, se puede usar cuestionarios al trabajador de salud o al cuidador, son simples objetivos, pero también pueden ser susceptibles de distorsión. ¿Cómo son los estimados de adhesión en enfermedades crónicas? Más o menos lo que se ha escrito es que los estimados de adhesión en enfermedades agudas son 25% y en crónicas 50%. ¿Cómo afecta el cumplimiento del
el paciente los resultados del tratamiento. ¿Cómo es que esto va a afectarse? Pues los regímenes que sean complejos, que se tomen una vez al día, han reportado que tienen casi un 80% de cumplimiento. Dos veces al día, 66%, y tres tabletas al día, cerca de un 40%. A más tabletas, menos cumplimiento en diabetes. ¿Cómo afecta que tome monoterapia? O sea, use, por ejemplo, sulfonilurea más metformina en el manejo de que tome una combinación. Entonces, lo que se ha encontrado es que los pacientes que tienen monoterapia, por ejemplo, sulfonilurea, de todo un año cumplen 300 días con sulfonilurea, metformina, y solo cuando están ya sea monoterapia, y cuando tienen combinación libre metformina más glibenclamida, por ejemplo, en vez de los 365 días solo cumplen 260. ¿No? Entonces, hay seguimientos en Escocia, en Estados Unidos, un seguimiento a 2 años, como la monoterapia tiene un mejor porcentaje de cumplimiento en relación a la terapia, a la combinación libre de metformina más una sulfonamida. Uh, por ejemplo, este es un estudio en el cual se evalúa la adhesión a los hipoglicemiantes orales en pacientes con diabetes tipo 2 en 2.537% y 2.537 pacientes, y se encontró que la adhesión al tratamiento fue 83%. Otro estudio, la asociación entre el control metabólico y adhesión al tratamiento en población indígena, encontró que la adhesión a agentes orales fue 79%, a las drogas no diabéticas 71% y a la continuidad de las visitas 73%. La asociación entre el control metabólico y en diabetes y su adhesión al tratamiento, en un estudio de Virginia en 800 pacientes se encontró que el control metabólico estaba asociado a la adhesión al tratamiento, y cada 10% de la adhesión al tratamiento mejoraba o disminuía la hemoglobina glicosilada en 0.1%. Este es un estudio que hicimos en Perú, que eran los factores asociados a la adhesión al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que la diabetes es un problema de salud pública, está asociado a un alto costo social, económico, y que el control metabólico disminuye las manifestaciones tardías. Los factores asociados al al cumplimiento, al tratamiento, estaban las manifestaciones tardías, el control metabólico, el tabaco, la obesidad, la inactividad física, la depresión, el uso de sustancias y la no adhesión al tratamiento. Todo ello, el mal control metabólico, la obesidad, el tabaco, el uso de sustancias, va a contribuir a que las complicaciones tardías se produzcan. Entonces, queríamos hacer un modelo en el cual evaluemos todo, ¿no? Cómo estaba el control metabólico, si había depresión, si había adhesión al tratamiento, y queríamos evaluar qué porcentaje de los pacientes tenían una buena adhesión y qué factores estaban asociados. Entonces, la adhesión es un punto importante para el manejo de la enfermedad. Hay bajas prevalencias de cumplimiento del tratamiento en diabetes e hipertensión, y el objetivo del estudio era determinar los factores asociados a la adhesión al tratamiento médico de los pacientes diabéticos tipo 2 del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. La primera fase del estudio fue validar el test de adhesión al tratamiento, luego determinar la prevalencia mala adhesión al tratamiento y finalmente determinar los factores asociados a la mala adhesión al tratamiento médico. Los objetivos de la primera fase era determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo de dos test para evaluar cumplimiento del tratamiento en relación a hemoglobina glicosilada menos de 100. La primera pregunta que hacíamos, el primer test, fue ¿cuántos días a la semana no toma sus medicinas para la diabetes? La respuesta era de 0 a 7. Y el segundo test era el test de Morisky, en el cual evaluaba si descuidaba o no tomar su medicamento. Si el paciente decía que sí, era un punto. Si le falta dinero para comprar su medicamento, si decía que sí, era otro punto. Si mejora o no tomando los medicamentos, también era sí o no. Si el paciente decía que mejoraba, era 0. Si no mejoraba, era 1. Empeora si toman los medicamentos. Si empeoraba, era un punto. Si ha tenido reacciones adversas a los medicamentos, si tenía reacciones adversas era un punto, y si se ha automedicado también era un punto. Entonces,
De acuerdo al número de días que el paciente autorreportaba no tener tratamiento, se correlacionaba con la hemoglobina glicosilada y el área bajo la curva fue 0. Con el test de Muriski, la curva roja fue más sensible. El área bajo la curva fue mayor y logró 0,88. Entonces, encontramos que con el test 1, la sensibilidad fue 72%, la especificidad 70%, valor predictivo positivo o negativo 71% y la posibilidad de acertar 2,4, ¿no? En el test 2, el test de Moriski, encontramos que la sensibilidad fue mayor, 85%, especificidad 80%, valor predictivo positivo 81, negativo 86, un likelihood radio 4,3. En conclusión, el test de Moriski modificado fue más útil para la evaluación de adhesión y tratamiento en pacientes diabéticos. O sea, si van a usar un test para evaluar adhesión, el test que deberían utilizar es el test de Moriski. La segunda fase del estudio fue, en base a esta tabla de Moriski modificado, qué porcentaje de los pacientes tenían una mala adhesión al tratamiento. Un diseño transversal, en pacientes diabéticos tipo 2, se calculó la muestra con una significancia de 95%, poder 80%, una proporción estimada de 40%, valor de hipótesis nula 47%, y se determinó un tamaño muestral de 355 pacientes. Y se incluyó pacientes de ambos sexos entre 35 y 77 años, con tiempo de enfermedad mayor de un año, que tengan seguimiento por consultorio externo por lo menos 6 meses y que sean de Lima. No se incluyó pacientes hospitalizados en el mes previo o antes y que cursaran con infección aguda, insuficiencia renal o cirrosis. Se entrevistó al paciente, se hizo una entrevista estructurada, se evaluó con el test de adhesión de Moriski modificado y se seleccionó a los pacientes de consultorio externo de endocrinología, se les invitó a participar, se les aplicó el instrumento y se revisó la historia clínica para evaluar las complicaciones tardías y los análisis que tenían el paciente. Se invitaron a 520 pacientes, aceptaron 448, se evaluó la adhesión al tratamiento de 448, se aplicó el test y se encontró buena adhesión en 175 y mala adhesión en 273. Eso derivó en que teníamos un mal cumplimiento del tratamiento de 61%. O sea, solo 39% tenía buena adhesión. Es aceptable en relación a lo que tenemos nosotros. Ahora, otros estudios, por ejemplo, Bocusi encontró 79% de adhesión. Otros estudios que evaluaban, por ejemplo, antibióticos orales e insulina, encontraron 93% de adhesión. Monoterapia 49%, politerapia 36%, ¿no? En Escocia, por ejemplo, monoterapia encontraron 35% y 27% en politerapia, ¿no? Estudios con sulfonilureas 87%, pacientes con metformina 83%. Y en terapia combinada 75%, polifarmacia 79%. Ahora, ¿qué características clínicas de los pacientes tenían entre los que tenían buena adhesión y mala adhesión? La edad fue similar, hemoglobina y glicosiladas que tienen buena adhesión tenían glicosilada muy buena en relación a los de mala adhesión. La glucosa estaba controlada en los de buena adhesión versus los de mala adhesión. El tiempo de enfermedad fue menor en los pacientes con buena adhesión. El número de consultas fue mayor en los que tenían buena adhesión al tratamiento. El número de antidiabéticos fue menor en los que tenían buena adhesión versus los que tenían mala adhesión al tratamiento. El número de medicamentos fue similar para ambos. Ah, el índice de masa corporal fue un poco mayor para el grupo de buena adhesión. Los triglicéridos fueron menores en el grupo de buena adhesión. Y la proteinuria fue menor en los pacientes con buena adhesión. Presión arterial, lípidos, creatinina, microalbuminuria fue similar en ambos. Entonces, tuvimos más pacientes mujeres, eran en su predominio amas de casa, comerciantes. El nivel educativo era primario, secundario, y cuando se evaluó tiempo de enfermedad más de 2 años, el, los pacientes que tenían mala adhesión tenían más proporción de pacientes con más de 2 años de enfermedad, ¿no? O sea, los que tenían este, mala adhesión tenían 1,7 veces más chance de, más tiempo de 2 años tenían 1,7 más veces de mala adhesión. Los que tenían tiempo de tratamiento en el hospital más de un año tenían también más chance de mala adhesión. Los que tenían menos de 3 consultas tenían 50% versus 35% de mala adhesión.
Consultas, menos de 5 consultas al año es 70 versus 60%, también fue significativo. Y los que tenían más de 2 tabletas al día tenían 67% más chance de mala adhesión versus 34% de buena adhesión. Otras variables fue el número de tabletas más de 4, 13% versus 2% de mala adhesión, buena adhesión. Terapia combinada 30 versus 19%. Presión controlada 40 versus 51%. Presencia de nefropatía 34% mala adhesión versus 24% en buena adhesión. Otros aspectos que evaluamos fue el nivel de conocimientos adecuados para el autocontrol de la diabetes. Los que tenían buenos conocimientos de, del manejo de la diabetes eran aquellos pacientes con buena adhesión, 56% versus 38%. Aquellos pacientes que estaban sin motivación, 6% versus 1.7% en los de buena adhesión. Aquí la frecuencia de depresión fue 78% en los pacientes con buena adhesión y 59% en los de buena adhesión. Fue un estadísticamente significativo. Entonces, en base a estas variables, hicimos un modelo. Encontramos que los pacientes que tenían menos de 50 años tenían mayor chance de mala adhesión. Los que tenían, los que tenían falta de soporte social tenían 2 veces más chance de mala adhesión. Los que tenían un número de consultas menor de 3 al año, o sea, menos de 4 meses, tenían 1.9 veces más chance de mal control metabólico. Los que tomaban más de 2 tabletas tenían 3 veces más chance de mal control, mala adhesión al tratamiento, y los que tenían un nivel de conocimiento muy bueno tenían un factor de protección para que era mala adhesión al tratamiento. Y los pacientes que tenían depresión tenían 2.1 más veces de mala adhesión al tratamiento. En resumen, estas son las variables que encontramos. Edad menor de 50 años estuvo asociado a mala adhesión, falta de apoyo familiar, menos de 3 consultas al año, más de 2 tabletas al día, y depresión eran factores de riesgo para mala adhesión. El único factor protector para mala adhesión al tratamiento fue un nivel de conocimientos buenos sobre la diabetes, ¿no? Básicamente lo que difería era que el paciente sabía que su glucosa en ayunas era menor de 130, y que era parte del tratamiento, que su actividad física era parte del tratamiento, y que el paciente debería acudir a sus controles médicos de forma periódica, ¿no? En conclusión, hay una elevada prevalencia de mala adhesión al tratamiento, más del 60%. Los factores asociados a la mala adhesión fueron edad, menor de 50 años, falta de apoyo familiar, poco número de consultas al año, menos de 3 consultas de la mala adhesión, más de 2 tabletas ya es un factor de riesgo para mala adhesión. Un nivel de conocimientos muy bueno sobre la enfermedad protege sobre la mala adhesión al tratamiento, y la presencia de depresión también implica el riesgo de mala adhesión. Entonces, lo que hemos visto es que el cumplimiento del tratamiento es una conducta compleja que se asocia a la edad, al soporte social, al número de consultas, al número de medicamentos, al nivel de conocimiento sobre la enfermedad y la presencia de enfermedades mentales como depresión. Entonces, esa conducta que vemos en los pacientes, ¿cómo la podemos identificar o modificar si es que yo soy un médico, soy una enfermera o una nutricionista, o soy un trabajador de salud, que por ejemplo hago visitas domiciliarias y veo que mi paciente está mal controlado y digo, ¿está cumpliendo el tratamiento? Y si no lo está cumpliendo, ¿cuáles son los factores asociados a ese mal cumplimiento? Entonces, ya se han evaluado los predictores de adhesión al tratamiento. Por ejemplo, si yo veo que mi paciente tiene problemas psicológicos, principalmente ansiedad, depresión, es probable que no cumpla el tratamiento. Si tiene bajos conocimientos sobre la enfermedad, no sabe que la glucosa es el principal blanco para el control metabólico, no sabe que la hemoglobina glicosila es parte de su tratamiento y su control clínico, pues tiene mucho chance de que no cumpla su medicamento y tenga un mal cumplimiento. Si no sabe que la enfermedad es asintomática, que no se automonitoriza la glucosa, si no tiene un autorreporte de glucosa, pues simplemente va a hacer que el paciente tenga un mal cumplimiento del tratamiento. Un seguimiento inadecuado, que tenga pocas citas, que no acuda a su control clínico, que falte más de 3 meses, ya es una alerta
de que no va a cumplir el tratamiento. Si tiene eventos adversos, tiene náuseas, diarrea, vómitos con metformina, si ya tiene una hipoglicemia con su insulina, pues también es un factor que va a predecir que tiene mal control metabólico, mal adhesión al tratamiento. Si tiene falsas creencias por el beneficio del medicamento, ¿no? Ahora que está de moda, que todo el mundo recibe mensajes de Facebook, Instagram, de que la insulina es mala, que la metformina daña el hígado, el riñón, con el fin de que te van a vender una pastillita que tiene un montón de hierbitas pulverizadas y que te la venden a 250, 300, todo redondo, ¿no? O sea, la gente tiene falsas creencias y son fácilmente engañados por gente inescrupulosa que les vende polvo, ¿no? O nada a alto precio y en consecuencia el paciente ya no compra su pastilla, ¿no? Otro predictor es la falta de empoderamiento de la enfermedad. Si un paciente no toma control de su diabetes, no se va a poder controlar. Cree que es una maldición, que ya no va a poder con la enfermedad, que ya todo se acabó, que va a terminar en diálisis, en infarto, le van a amputar el pie, ya, pues ya perdió la guerra, ¿no? Hay una mala relación entre el que da el servicio de salud y el paciente, pues también es un mal predictor de adicción. Ese doctor, esa doctora, esa enfermera me ha gritado, ¿no? Me ha reñido, no sabe que uno también tiene problemas, etcétera, ¿no? Eh, También barreras en la toma de los medicamentos, mitos sobre la insulina, por ejemplo, cara, costosa, dolorosa, olvidar las citas, no llegar a tiempo citas, a pesar de que es complejo tener citas periódicas en los centros o en los hospitales. Si es que el tratamiento es complejo, si le estoy dando esquemas medio complicados, si estoy dándole insulina mañana, tarde y noche, le estoy corrigiendo, estoy diciendo que se corrija la dosis, ¿no? Es complicado si es que el paciente no está empoderado y no está bien entrenado. Otra es el costo del tratamiento. Si mi tratamiento lo da el CIS, no lo tiene el CIS, solamente me han dado para 2 meses y visitas en 3 meses. Si es que tengo una clínica, si el copago ha cambiado mi seguro, antes pagaba un copago de 10%, ahora me lo han puesto en 20%, no me cubre tales medicamentos, etcétera, ¿no? Incluso en las clínicas también hay este tipo de problemas. Entonces, la importancia de la adhesión al tratamiento es vamos a hacer que para que yo pueda prevenir las manifestaciones tardías, tengo que tener un buen control metabólico, una glicosilada menos de 7, glucosa en ayunas menor de 130, presión menor de 140, LDL menor de 100, control de función renal normal, que tenga una alimentación saludable, que mi paciente haga una actividad física adecuada, que cumpla el tratamiento, que tenga un adecuado soporte social, que no tenga depresión y que mi paciente esté educado. Entonces, este es el rompecabezas que yo debo llenar para evitar que mi paciente tenga complicaciones tardías. Que se cumpla las metas del tratamiento, que se alimente, que haga actividad física, que cumpla el tratamiento, que tenga un adecuado soporte social, que esté educado, ojo, para eso estamos haciendo este curso, para educar en diabetes, y chequear siempre la salud mental y evaluar si es que hay depresión y también evaluar si es que tiene ansiedad, ¿no? Entonces, la consulta es una interacción no solo del médico y el paciente, es una interacción compleja entre el paciente, el personal de salud y el sistema de salud. Es hay toda una serie de relaciones cuando se da la relación entre el paciente y el personal de salud. Puede necesitar una adecuada comunicación, el paciente puede tener, por ejemplo, pobre entendimiento de la enfermedad, el paciente puede tener pocos conocimientos de los beneficios y riesgos de la medicina, el paciente tiene poco entendimiento del adecuado uso de la medicina, o los médicos pueden presentar o recetar complejos, ¿no? Ahora, entre el paciente y el sistema de salud, pues puede tener citas agotadas, medicamentos agotados. Los pacientes pueden tener pobre acceso a los servicios o, por ejemplo, puede tener citas perdidas, maltrato por parte del equipo de salud, ¿no? Poco acceso a los medicamentos no se compran, no se brindan de forma completa al paciente, por ende, los pacientes están
expuestos a no tener tratamiento por un periodo importante, cambios en los formatos de las citas, te dicen que tienes que tener referencia, que tienes que llenar tal formulario, que tu referencia ya caducó, ¿no? Son términos que los escuchamos con frecuencia, ¿no? Los costos, digamos, este medicamento, digamos, yo puedo tener enfermedad, el paciente puede tener enfermedad renal, le dan metformina, le dan insulina, pero necesita un medicamento para proteger su riñón y se lo tiene que comprar. Y este medicamento cuesta más de 140 soles por mes. Entonces, limita el acceso a su tratamiento médico, ¿no? Otro es la interacción que hay del personal de salud con el sistema de salud, ¿no? No solamente los pacientes sufrimos del sistema de salud, sino también los profesionales, porque no siempre nos comunican sobre qué medicamentos hay en stock o no hay un adecuado conocimiento sobre el uso de estos medicamentos, sus costos, mecanismos de acción. Hay poco conocimiento sobre la cobertura de seguros. A veces podemos tener, por ejemplo, glicacida, que es una buena sulfonilurea, o glimeprida, y no está en nuestro petitorio que lo tenemos en el consultorio, ¿no? O tenemos un bajo nivel de satisfacción laboral, o no son sobresaturados de responsabilidades, de programas, que tengo que ver diabetes, que tengo que ver hipertensión, que tengo que ver anemia, que tengo que ver TB, y que cada programa tiene su informe, que luego tengo consulta, luego que tengo que hacer procedimientos, que tengo guardia, entonces estoy sobresaturado de informes, formatos, y bueno, la satisfacción laboral no es tan buena. Quiero un tal horario, no me lo dan, quiero libre tal día porque va a tener una presentación, no me lo dan, ¿no? O hay malas relaciones entre los compañeros, o tal persona me trató mal, ¿no? Entonces, la satisfacción laboral también influye en cómo es que el personal de salud va a tratar a los pacientes. Ya hemos visto la importancia de la adhesión, hemos visto cómo interactúa el paciente con el personal de salud y eso también interactúa con el sistema de salud. Ahora, ¿cómo voy a mejorar mi cumplimiento del tratamiento? Solamente le tengo que decir, señor, tome su pastilla, por favor, o tengo estrategias para identificar quiénes tienen riesgo y qué puedo hacer. Lo primero es que tengo que buscar la pobre adhesión al tratamiento. Tengo que buscar de marcadores de no adhesión. Si se olvida las citas, si su glucosa no está controlando, si el recojo de sus medicamentos no ha sido de forma adecuada. Y tengo que interrogar sobre las barreras a la adhesión al tratamiento, pero sin ser confrontacional. ¿No? ¿Has tenido problemas para no venir a tu cita? ¿Ha habido algún problema para que te estés omitiendo tu tratamiento? Y tengo que educar sobre el valor y el efecto del cumplimiento del tratamiento, ¿no? Es decir, que es importante que cumplan su tratamiento, puesto que esto va a hacer que su glucosa se controle, que la diabetes se controle y que por ende haya menos complicaciones. Tengo que evaluar, en tercer lugar, los sentimientos del paciente acerca de su habilidad para seguir el régimen de la medicación y, si es necesario, diseñar soportes que promuevan la adhesión al tratamiento. De ahí viene la importancia del educador en diabetes, que tenga que evaluar si hay depresión, si hay ansiedad sobre si el paciente está cumpliendo bien su tratamiento, tengo que hablar cómo lo hace y si es que tiene limitaciones, pues tengo que reentrenarlo y educarlo para que cumpla adecuadamente su tratamiento, ¿no? Hacerle esquemas sencillos, recordatorios, y entraremos al cuarto punto, que es dar instrucciones claras, precisas, sencillas, con un régimen de tratamiento lo más sencillo posible para que no haya omisiones en el tratamiento. En quinto lugar, tengo que animar al uso de medicación del sistema de salud, ¿no? O sea, los profesionales no le vamos a dar el último medicamento para la diabetes cuando solamente tiene CIS y el paciente no tiene trabajo. O sea, tengo que ser realista y tengo que manejar lo que tengo, ¿no? Entonces, en el sistema de salud, el MINSA, tengo que darle lo que tiene el MINSA. Si estoy en salud, lo que dé salud, ¿no? En sexto lugar, tengo que escuchar al paciente y modificar mi esquema de tratamiento, darle lo que el paciente necesita y lo que desea el paciente, ¿no? Por ejemplo, mi paciente tiene un temor extremo al uso de insulina y no lo va a usar.
le voy a dar todas las insulinas que quiera, pero no lo va a usar. Entonces, tengo que llegar a un acuerdo con mi paciente. Entonces, si mi paciente hace dieta y toma una combinación de dos antidiabéticos orales y su meta en hemoglobina glicosilada a las siguientes 2 semanas no está por encima de 8,5, pues entonces le hago entender que su cuerpo requiere insulina. Y si es que no se llega a esa meta, pues caballeros, tenemos que empezar a tratar. Entonces, paciente, y no va a ser culpa de la dieta, no va a ser culpa del ejercicio, no va a ser culpa del paciente. Solamente es que la enfermedad está avanzando y para controlar la enfermedad necesitamos insulina. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo consensuado con el paciente para que el paciente acepte el tratamiento que le vamos a dar. Si es que el paciente no acepta, usted le va a dar el mejor medicamento, la mejor insulina, el paciente lo va a guardar en su refrigeradora y se lo va a regalar a la primera persona que necesite. En séptimo lugar, tenemos que hacer uso de la familia y de los amigos, del soporte social o de los vecinos, del soporte social que tenga para que le dé apoyo. Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen una retinopatía o son adultos mayores que no se pueden aplicar la insulina. Entonces, tenemos que entrenar a un familiar, entrenarlo bien en el uso de insulina, en el control de glucosa y en el manejo de hipoglicemia. Luego, en el punto 8, tenemos que reforzar la conducta deseable del paciente y los resultados que tenemos. Por ejemplo, si mi paciente viene con una glucosa en 120 y antes tenía glucosa en 160, pues digo, ¿qué cosa ha hecho? Y lo que está haciendo está bien. Averiguo qué está comiendo, refuerzo de su dieta, averiguo qué actividad física está haciendo, refuerzo esa actividad física, ¿no? Lo pongo de modelo y le refuerzo que debe seguir con ese tratamiento, que siga como está y que igualmente lo vamos a chequear en la siguiente cita, ¿no? Eh, entonces, hemos visto que la adhesión al tratamiento es una cosa compleja. Hemos encontrado también que solo 4 de 10 pacientes cumplen el tratamiento médico para la diabetes, 6 de 10 no lo cumplen, y que los marcadores para mal cumplimiento del tratamiento son una edad menor de 50 años, pobre apoyo familiar, pocas consultas del paciente, 3 o menos al año, alto número de tabletas, 3 o más, bajo nivel de conocimiento sobre el autocuidado, o sea, principalmente que no sepan reconocer una dieta, actividad física, las metas de tratamiento, y que el paciente tenga depresión. También hemos visto que tengo que buscar este tipo de indicadores en pacientes diabéticos que no cumplen el tratamiento y que tengo que saber educar para que estos tengan un mejor cumplimiento. No solamente al paciente, sino a la familia. Y que tengo que dar soporte en su depresión, que tengo que mejorar sus conocimientos, que tengo que darle el menor número de tabletas para su control, un esquema sencillo, y que mis consultas sean mensuales o cada 2 meses, para que tenga un mejor seguimiento. Muy bien, esas son mis conclusiones. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Y no se olviden que si tienen cualquier duda, pueden escribirme en mi correo electrónico que está acá y con gusto les responderé. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.